Bueno, pues ha sido especialmente duro. Ha sido especialmente duro por varios motivos, pero sobre todo más allá de, de toda la tralla que supone la grabación de tanta acción como tiene la quinta temporada y la exigencia que suponía a nivel de interpretación en las secuencias que nos han tocado grabar. Luego también había una parte como muy emocional de saber que estás grabando la última y que también se hacía duro a la hora de grabar, que por un lado estás como muy implicado en la secuencia y por otro lado estás también, hay una parte de tu cerebro que está diciendo, bueno, es que a lo mejor esta es la última vez que haces esto con el profesor, ¿no? Entonces, bueno, ha tenido ahí su momento un poco duro. Fíjate, yo ya en su momento tuve mi luto con respecto a dejar de hacer el profesor cuando terminamos la segunda temporada, que parecía que iba a terminar allí. Y pasé como ese proceso, ¿no? de despegarme de aquel personaje que me estaba dando tanto y al que yo quería tanto, ¿no? Cuando de repente retomamos para hacer una tercera, una cuarta, las que vinieran, pues fue como una alegría. Entonces yo me lo he tomado como una segunda oportunidad y he intentado llevarlo desde el disfrute, no desde el sufrimiento que se acaba, sino tener como una segunda oportunidad de poder estar con el personaje. Con lo cual, bueno, ha sido un poco paradójica esa sensación, ¿no? De estar como muy contento haciendo la temporada y al mismo tiempo pues triste porque se acaba, claro. El último día de rodaje, yo intenté llegar al último día de rodaje como diciendo, no pasa nada, es un día más, no te preocupes, tira para adelante con la secuencia, pero no, efectivamente fue una despedida muy bonita. Cuando terminamos, pues todo el equipo pues, se acercó, es un equipo con el que llevas trabajando muchísimo tiempo, al que quieres mucho y que ellos, pues en situaciones así, pues también te demuestran que te quieren mucho a ti, ¿no? Entonces, a lo mejor lo podéis ver en el making, me puse a llorar como si no hubiera un mañana, o sea, me pongo a llorar muchísimo, pero bueno, muy agradecido, muy agradecido. Bueno, yo creo que está cargadísima de... Mira, iba a decir como de acción, pero voy a decir de tensión, porque la gente no va a poder levantarse de la silla, creo, porque por un lado tenemos toda una guerra desatada en el banco y por otro lado tenemos otra guerra desatada entre el profesor y Sierra, ¿no? Y son dos tipos de guerra completamente distintas. Una es absolutamente bélica y la otra es como de estrategia entre ellos. Y creo que toda esa parte, toda esa tensión que se genera tanto en un sitio como en otro, es de lo que más cargada viene esta temporada. Mira, yo creo que el profesor es un personaje que durante toda la serie ha evolucionado muchísimo. Comienza siendo un nerd absoluto, absolutamente metido en su plan y completamente obsesionado, con ningún tipo de inteligencia emocional hacia nadie, ¿no? Ni de poder controlar sus emociones o sus sentimientos. Es un tipo que prácticamente no tiene pareja en su vida, etcétera, etcétera, ¿no? Y a lo largo de toda la serie, además era algo que hablábamos Jesús Colmenar y los otros directores y yo, ¿no? Que era muy interesante el ver cómo al profesor le iba afectando también cada proceso que iba sucediendo en la serie, ¿no? No es lo mismo el profesor que entra a robar la fábrica de moneda y timbre que el que sale de la fábrica de moneda y timbre habiendo perdido a su hermano, habiendo perdido a otros dos compañeros más, como eran Moscú y Oslo, que estaba fuera de sus planes, de repente se ha enamorado. O sea, todo eso creo que supone un arco de transformación en el personaje de principio a fin, bueno, bastante tremendo, ¿no? Y en la última temporada sí que creo que hay una cosa, y os diría ya casi al final, como de autorreconocimiento y autoaceptación muy interesante. Aquel día estuvimos grabando con Jesús Colmenar, con Miga Moedo, con Quique, que es gente con la que además empezamos la Casa de Papel, los primeros capítulos, ¿no? Y sí que es verdad que nos mirábamos un poco entre todos y asentíamos así en silencio como, madre mía, a dónde hemos llegado, teniendo en cuenta cómo empezamos, ¿no? Qué bonito recorrido, qué guay, ¿no? Y qué bien lo hemos pasado y no sé, a lo mejor
a lo mejor aparece algo de eso en la secuencia, no lo sé. Pues, bueno, muchísimas cosas, muchísimas cosas. Es un personaje del que he aprendido muchísimo, que me lo he pasado en grande haciendo de profesor, porque además ha hecho de todo. Ha hecho cosas muy dramáticas, ha hecho cosas muy de acción y ha hecho cosas muy divertidas también, ¿no? He podido trabajar con gente estupenda delante de la cámara y detrás de ella, con un equipo maravilloso. Y luego, más allá de lo que supone el que hoy por hoy tengo muchísimos proyectos sobre la mesa, pues bueno, pues muy interesantes y gran parte de ello se debe al profesor, ¿no? O sea que me llevo muchísimas cosas. Bueno, fíjate que yo creo que el profesor lo que más ama de todo, al fin y al cabo, es a su banda, ¿no? Y yo tengo un poco también esa sensación de que me llevo a nivel personal una banda muy interesante de los compañeros con los que he trabajado. Sí que es verdad que luego el profesor y yo conectamos en algunas cosas, hay otras en las que no tanto, pero también aprendes a comprenderle. Hay cosas que a lo mejor, no lo sé, a lo mejor no acababas de ser, pero de repente ves el punto de vista que tiene el profesor sobre la vida y dices, ostras, qué tío, ¿no? Más perseverante y más... No sé, yo me llevo muchas cosas del profesor. Pues el profesor es un nerd maravilloso, es un friki outsider, pero, pero fíjate que nosotros cuando lo estuvimos creando decíamos, a ver qué tipo podemos hacer para que no sea el típico cerebro de una banda que sea un poquito distinto a lo que estamos acostumbrados a ver, y nos dimos cuenta de que la gran mayoría de los cerebros de bandas en historias de atracos y demás eran todos como gente como muy guay, como con un carisma arrollador y demás. Entonces dijimos, ay, si nos íbamos a otro sitio, ¿no? Y esa cosa que tiene el profesor de lo raro que es y al mismo tiempo te quieres ir con él a casa y que te cuente cosas. Había una cosa que funcionaba muy bien, que era de repente estábamos todos en una mesa pues con la paella o celebrando cualquier cosa, tal y cual, y estaban todos haciendo follón tal, y el profesor a lo mejor estaba haciendo con su origami o sus cosas pequeñitas y tal y cual, y toda la gente gritando, y de repente el profesor decía muy bajito, ¿habrá un momento? Y hacían todos... ¡fu! Entonces, esa cosa críptica del profesor... A mí una cosa que me gusta mucho del profesor y es que nunca llegas a conocerle del todo. Siempre hay algo ahí por detrás, detrás de esos ojos, detrás de esas gafas, que siempre es un poco críptico, que también me gusta mucho el profesor. Mira, hay una escena que a mí me gustó muchísimo hacer, que es de la primera temporada, que es el desguace. Y me gustó mucho por una cosa, primero, por todo lo divertido que fue hacerla con Jesús Colmenar, porque me metió en un maletero a hacer una conversación de coña con la inspectora, te coge el coche y te sube para arriba abajo, tengo que hablar en ruso, me persigue un perro, me pongo hasta arriba de grasa y tierra y demás, y luego al final hacemos como una transformación que decíamos nosotros que era como hacia a lo Kaiser Sosé, de sospechosos habituales de repente, ¿no? Y fue muy divertido hacerlo. Pero más allá de eso, yo recuerdo que en aquel momento, cuando yo recibí aquella secuencia en el guión, era un momento en el que se abría una puerta distinta para el profesor. El profesor hasta entonces había sido un ratón de biblioteca, estaba absolutamente enfrascado en sus planos, en sus averiguaciones, sus cálculos y demás, y de repente tiene que salir de su zona de confort, de su ámbito, que era el hangar, y pasar a la acción. Y de repente cuando hicimos aquella secuencia dijimos, hostia, es que a lo mejor, espérate, que a lo mejor el profesor en acción también puede contar cosas, ¿no? También puede ser entretenido ver a este tío, ¿no? Con todos los problemas que tiene él, tener que hacer de héroe cuando en realidad no lo es, ¿no? Y se abrió como todo un mundo en esa dirección y creo que fue muy acertado dar con la escena del desguace.